Ok, estoy hoy yo aquí esta mañana y tengo el privilegio de ministrar hoy porque Pastor Román está en este momento en otra iglesia ministrando y está con un par de ancianos también que están presentes con él y vamos a orar y que el Señor haga algo grande, una gran obra en ese lugar, que alma se salva, se le dé a Cristo y que el Señor transforme corazones, amén. Padre, Señor, venimos ante tu presencia, Dios mío, Señor, orando y pidiéndote, Dios mío, Señor, que tú tomes control de toda palabra que se va a decir ahora en este culto, Dios mío, Señor. Padre, que tú seas glorificado, Dios mío, Señor, y exaltado, Señor. Padre, toma control de todo esto, Señor, controla cada momento, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en este lugar con poder, Dios mío, y que seamos todos edificados, Señor, para la gloria de tu Hijo Jesucristo, y decimos amén y amén. Amen. All right, I'm going to minister in English. Is that all right? Él va a ministrar en inglés. Yo voy a traducir en español. Listen, can I speak Spanish? Yes. ¿Él puede hablar español? Sí. But do I minister better in English? Yes. ¿Pero administro mejor en inglés? Sí. Does he speak better Spanish than I do? Yes. ¿Pero yo hablo mejor español que él? Sí. So leave it to the professionals. Vamos a dejar a mí entonces el español. Are you ready this morning? ¿Estamos listos? I believe Pastor Ramon has been ministering now. Yo creo que el pastor Román está ministrando en este He's momento. been on a topic Él está hablando de un tópico of evangelism, de evangelismo, of sharing your faith, de transmitir nuestra fe, of preaching the gospel. de hablar el evangelio. And in light of that topic, Y debido a ese tópico, I want to stay true to that. quiero mantenerme en ese mismo tópico. Because that's what God is saying to the Spanish congregation today. Porque eso es lo que Dios dice a la congregación hispana en el día de hoy. That's what He's been saying for the past few weeks. Incluso lo está diciendo las últimas semanas. So here we go. You ready? ¿Estamos listos? I'm sitting today Estoy sentado hoy because my back is hurting, porque le duele la espalda. and I'm also ministering in English. Y estoy también administrando en inglés. So I figure I pace myself. Entonces dije, voy a tomarme mi tiempo. Pues. All right? So if you're wondering why, that's why. Si están preguntándose por qué, esa es la razón. But if I get excited, I might stand up. I don't know. Pero si me pongo emocionado un poco, quizás me levante, no All sé. right. Are you ready? ¿Estamos listos? All right. Today's scripture, La escritura de hoy it's John 13:34. es Juan 13:34. And it reads this in Spanish. Y dice así en español: Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. When you look at the scripture Cuando ustedes ven la escritura and you see it says to love one another, y dice ámense los unos a los otros, the natural tendency la tendencia usual is for us to believe es para nosotros creer that the scripture is simply talking about que la escritura simplemente está hablando us loving each other here, de nosotros amarnos los unos a otros aquí, brothers in the faith, hermanos en la fe, sisters in the faith, hermanas en la fe, the spiritual family, la familia the espiritual, household of God. la casa de Dios. But contextually, Pero contextualmente, that verse ese verso is talking about us believers está hablando de nosotros los creyentes, loving our neighbor. de amar a nuestros vecinos, a los que están alrededor de nosotros. And that neighbor is Y ese vecino tuyo es the believer el que no cree, el no creyente. and the believer, Y el creyente. and your enemy Y tu enemigo is to love everyone. es de amar a todos. But to love them how? Pero amarlos ¿cómo? What does the scripture say? ¿Qué es lo que dice la How escritura? are we supposed to love them? ¿Cómo están supuestos a amarlo? Como Dios ha amado. Como Dios nos ha amado. He says we're supposed to love Estamos supuestos a amar, dice, like Jesus loved. como Jesús amó. And so the question is, Entonces la pregunta es, how did Jesus love? ¿cómo Dios nos amó? Well, love caused Jesus. Love caused Jesus El amor causó que Jesús to be moved with compassion que se mueva con compasión and to weep over Jerusalem. y que llore y sufra por Jerusalén. Luke 19:41. Lucas 19:49. Paul understood this type of love Pablo entendió este tipo de amor because the love of God caused Paul porque el amor de Dios le causó a Pablo to be full of anguish que esté muy amargado and wish y que deseara that he would be accursed que él sea una maldición from Christ de Cristo so that people could be saved. para que la gente sea salva. Romans 9:3.
Romanos 9:3. Think about that for a moment. Piensen esto por un This momento. is the type of love Este es el tipo de amor that Paul recognized que Pablo reconoce in Christ Jesus. en Cristo Jesús. A love Un amor that would give his life que daría su vida for others por otros who did not know que Jesus. no conocían a Jesús. It was love Era un amor that motivated God que motivó a Dios to send his only begotten Son de entregar a su Hijo unigénito to save you and I. para salvarnos a ti y a mí. And the scripture says Y la Escritura dice we are to love our neighbor. que nosotros estamos supuestos a amar The way a los Jesus vecinos de la manera que Jesús nos How amó. did Jesus love? ¿Cómo nos amó Jesús? He gave his life Él dio su vida for a people. por la gente. And the Bible tells us we're supposed to love that way. Y la Biblia nos dice que estamos supuestos a amar de esa manera. But how? ¿Pero cómo? Well, the Bible says, according to Romans 5:5, De acuerdo a la Biblia, en Romanos 5:5, la Biblia dice that you and I can love that way. que nosotros sí podemos amar de esa manera. It reads, Y dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. wait a second. Pero un momento. If you and I are believers in Christ Jesus, Si nosotros, ustedes y nosotros somos creyentes en Jesús, the scripture tells us la Escritura nos dice that through his Holy Spirit, que a través de su Espíritu Santo, he has poured this love, Él ha derramado ese amor, his love, su amor, upon your heart en tus corazones and upon my heart. y en mi corazón, en nuestro corazón. So there is no reason Entonces no hay razón that we cannot love like Jesus que loved. no podemos amar como Jesús amó. There's no reason. No hay razón. What there are simply excuses. Lo que hay son simplemente excusas. Because God has given us his love Porque Dios nos ha dado ese amor so that we can love like him. para que podamos amar como Él amó. I once heard a story Una vez escuché una historia of a particular fisherman de un pescador particular who lived in Minnesota, que vivía en Minnesota. and he bought the boat, Y él compró un bote, he bought the fishing rods, compró todo lo necesario para pescar, he bought the nets, la red, compró todo. he had the fish for baits, he had all the Tenía baits, todo, hasta la comida para el pescado, para He la had- pesca. everything prepared. Tenía todo preparado. But it was known all around the community. But it was known all around the community. Era bien conocido por toda la comunidad. And this was known, y esto fue conocido, Y esto fue conocido, that he never que él nunca caught a fish. agarró un solo pescado. Why do you think he never caught a fish? ¿Por qué ustedes creen que él nunca agarró un pescado? The answer is easy. La respuesta es fácil. He never went fishing. Nunca fue a pescar. He had all the equipment. Tenía todo el equipo, He had everything he needed. tenía todo lo que necesitaba, He was fully prepared. estaba totalmente preparado, But he never went fishing. pero nunca fue a pescar. And I wonder oftentimes Y yo me pregunto a veces, how much we come to church, ¿cuántas veces venimos a la iglesia? how much we read our Bible, ¿Cuánto leemos la Biblia? how much has Holy Spirit given us. ¿Cuánto nos ha dado el Espíritu Santo? He has even poured the love of God upon our hearts. Él incluso ha derramado el amor de Jesús en nuestros He's corazones. prepared us for every good work. Nos ha preparado para toda buena obra And we don't catch one single fish. y no agarramos un solo pez. The issue is not the preparation. La pregunta no es solo la preparación. The issue is the people of God El problema es la gente de Dios. are too comfortable Estamos muy cómodos just living their lives, viviendo nuestras vidas, knowing that Jesus loves them, sabiendo que Jesús nos ama, but never telling others pero nunca diciéndole a otros about this love de este amor that has transformed and changed que their ha own life. transformado y nos ha cambiado nuestra vida. We don't go fishing. No vamos a pescar. I think it's time the church Creo que es hora que la iglesia begins to throw out his net. empiece a tirar su red. This is not an instruction. Esto no es una instrucción, This is not a command esto no es un mandamiento that's given to the evangelism department of the church. que fue dado al departamento del evangelista de la iglesia. These instructions in Scripture Estas instrucciones en la Escritura is given to every single believer. es dada a cada creyente en la iglesia. That means it's you Eso quiere decir ustedes and it's me. y nosotros. But I thought God just called me to be an usher. Pero Dios no solamente me ha llamado para ser Ujier. ujier. I thought God just called me to work in the cafe department. Yo pensé que Dios solamente me llamó para trabajar en la cafetería. I thought God just called me to play an instrument. Solamente pensé que Dios me había llamado para tocar un instrumento. The devil is a liar. El diablo es un mentiroso. God has called you to be an instrument.
Él te ha llamado a que predique el evangelio, to preach and declare his name que declare su nombre to a lost and dying generation. a los perdidos y a la generación que está muriendo. And you don't need a church organized ministry to do that. Y tú no necesitas una organización de la iglesia para poder hacer esto. All you need to be is in tune with God's love. Todo lo que necesitas es estar parejo con Dios. And y his la obra de love Dios. will compel you to go. Y el amor de Él te va a motivar a ir. Let's read in Acts chapter 5 Vamos a leer en Hechos 5. what's happening in this scripture. ¿Qué pasa en la Escritura? The disciples are imprisoned. Los discípulos están en prisión. Why? ¿Por qué? Because they were preaching the gospel. Porque estaban declarando el Evangelio. They were doing miracles in Jesus' name. Estaban haciendo milagros en el nombre de Jesús. And now they find themselves imprisoned. Y ahora se encuentran en prisión. And while they're there, look what happens. Y mientras estaban ahí, mira lo que pasó. Acts chapter 5. Hechos 5. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo sobre la nueva vida. Did you catch that? ¿Agarraste esto? He opened the doors. Abrió las puertas. I believe God's opened the doors Yo creo que Dios está abriendo puertas for you to go and minister the gospel. para que tú vayas y administres el I Evangelio. believe God's opening the doors Yo creo que Dios está abriendo las puertas so that we can go para que podamos ir according to the scripture de acuerdo a las and Escrituras tell the people y decirle a la gente about the good news. de las buenas noticias. God's opening the doors Dios está abriendo puertas to your family. a tu familia. He's opening the doors in your Él workplace. está abriendo las puertas en tu He's trabajo. opening the doors in our city. Él está abriendo las puertas en nuestra ciudad. But it's up to us Pero depende de to nosotros go de ir and tell the people. y decirle a la gente. Are you with me today? ¿Están conmigo? How do we do this though? ¿Cómo hacemos esto? How has God called us to go? ¿Cómo es que Dios nos ha llamado a ir? There's a few ways that we do this. Hay muchas maneras en las que podemos hacer esto. There's a few ways in which we tell the people. Hay muchas maneras en las que podemos decir a la gente. Are you ready for number one? ¿Están listos para el número 1? Tell the gospel with your lives. Di la Biblia, cuenta la Biblia con tu vida. When we look at the early church, Cuando vemos a la iglesia primera, we see the first century church. la iglesia de la primera siglo, We see the second century church. vimos la del segundo siglo, They all follow the biblical pattern. todos siguen el mismo complejo bíblico bíblico. They communicated God's love Ellos comunican el amor de Dios with word, con palabra, but accompanied with a lifestyle. pero acompañado de la vida que llevaban. We have a body of believers today Tenemos un cuerpo de creyentes hoy that want to declare the power of God, que quieren declarar el poder de Dios, declare the transformative power of Holy Spirit, declarar el poder transformativo del Espíritu Santo, but yet live lives pero aún viven that does not bear witness to that truth. una vida que no va pareja con la verdad del Espíritu And Santo. then we wonder, Y después nos preguntamos, why aren't people accepting the gospel? ¿por qué la gente no está aceptando el Evangelio? Is it possible ¿Será posible that as our lips are declaring the gospel, que cuando estamos declarando la Escritura, our lives are far from it? nuestras vidas están muy alejadas de Él? So if we want to tell the people about Jesus, Entonces, si le quieres hablar a la gente de Jesús, we have to live a life tenemos que vivir una vida that preaches the gospel. que declara el Evangelio. On the screen, En la pantalla. you know what? I'll read it in English and you can read it in Okay. Spanish. That was our agreement, wasn't it? Yeah, that was I'm sorry, I betrayed our agreement. I repent. Here he goes. This is, Dietrich said this: your life as a Christian should make non-believers question the disbelief in God. Tu vida como cristiano debería hacer lo que los no creyentes tengan dudas de su incredibilidad. Unbelievers should look at our lives Los no creyentes deberían vivir nuestra vida. and they should question their own unbelief Deberían preguntarse de su propia incredibilidad. when they see how good our God is, Cuando ellos ven qué tan bueno nuestro Dios when they es. see how merciful our God is, Cuando ven lo misericordioso que es nuestro when they Dios. see how gracious our God is, Cuando ven la gracia grande de nuestro when they Dios. see how powerful our God is, Cuando ven el gran poder de nuestro Dios. when they see our lives transformed and changed, Cuando ellos ven nuestras vidas transformadas y it cambiadas. should make unbelievers question their own unbelief. Debería ser que los no creyentes se pregunten en su incredibilidad. See, unless we live the life Salvo que vivamos las vidas that God has called us to live, que Dios nos ha llamado a then vivir, there will be no amount of words no habrá ninguna cantidad de that palabras can truly declare the truth of who He is. que verdaderamente declare quién es Él. Because words oftentimes Porque las palabras muchas veces are not simply enough.
no son simples, son a veces suficientes. people are not going to believe you. La gente no te va a creer. We have believers today Tenemos creyentes hoy preaching the power of the gospel declarando el poder de la palabra and living every day of their life defeated. y viven todas sus vidas vencidos. Believers declaring the power of the gospel and the freedom they have. Declarando los creyentes la libertad que ellos tienen en el Evangelio. And instead of using their freedom to serve God, Y en vez de usar esa libertad que tienen para servirle a they Dios, use their freedom to gratify their flesh. usan esa libertad que tienen para agradar a su propia carne. We have Christians today Tenemos a cristianos hoy who come to church, que vienen a la iglesia, lift up their hands, levantan sus manos, say Jesus is Lord, dicen el Jesús es el Señor, but you'll never know that to be true in their lives. pero nunca vas a ver esa verdad en sus vidas When you see them hanging out with their families, cuando tú los ves con su familia. they're getting drunk just like them. Se están emborrachando igual que ellos, They're caught in gossip just like them. están en chisme igual que ellos, They look exactly like the unbelievers. se ven exactamente igual que los no creyentes. And then we want to tell people Y después le queremos decir a la gente that Jesus is powerful to change us. que Jesús es poderoso para That cambiar, Holy Spirit can transform que el us. Espíritu Santo nos puede That He transformar, can set us free que Él nos puede libertar while we're still living lives bound by sin. mientras aún seguimos la vida amarrados al pecado. We got to preach the gospel. Tenemos que declarar el We got to Evangelio, tell the people. tenemos que decirle a la gente, But it also has to be told with how you live your life. pero también tiene que ser a través de cómo vivimos nuestras On vidas. the screen, En la pantalla, our lips will never have meaning unless our lives reveal the truth of the gospel. nuestros labios nunca tendrán significado salvo que nuestras vidas revelen la verdad del Evangelio. When we live our lives, it should be so filled with Christ that when people see your life, it creates a greater thirst for the gospel in theirs. Cuando vivimos nuestras vidas deberían ser llenas de Cristo, que cuando la gente ve nuestras vidas, cree en ellos una gran sed por el Evangelio en sus vidas. My question this morning, Mi pregunta esta mañana, how are you living your life today? ¿cómo estás viviendo tu vida hoy? And this message is not to condemn you. Este no es para condenar a nadie. This message is to encourage you Este mensaje es para motivarte, to be all that God's called you to be, para que seas todo lo que Dios te ha llamado a to ser, walk in the freedom that God has given you, para que camines en la libertad que Él te ha dado, to be a light in the midst of para que darkness, seas luz en medio de las tinieblas, to be an example to your children para que seas un ejemplo a tus hijos and to your children's children, y a los hijos de tus hijos, to show them para mostrarles that there is a power greater than darkness, que hay un poder más grande que la oscuridad and His name is y Jesus, su nombre es Jesús and He can change your y life. Él puede cambiar tu vida. How are you living your life today? ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy? I have more things, but I'm going to skip some things. Tengo mucho más cosas, pero voy a saltar unas cuantas. I want to encourage you. Quiero motivarte Assess your life a ver tu vida and ask yourself, y preguntarte a ti mismo, if I was never to speak again, si nunca fuera a hablar otra vez, does my life communicate the gospel? ¿mi vida comunica el Evangelio? The second way you tell the gospel, La segunda manera en la que tú hablas del Evangelio, you tell the gospel with your lips. tú hablas del Evangelio con tus labios. So you definitely got to say it with your lips. Tienes que decirlo definitivamente con tus labios. And this is the other part of Christianity that I oftentimes see. Y esta es la otra parte de los cristianos que muchas veces veo. I sometimes see believers Muchas veces veo creyentes doing the will of the Lord, haciendo el llamado del Señor, serving others, sirviéndoles a otros, loving people, amando a la gente, giving to the needy, dando al necesitado, clothing those who don't have anything to wear, arropando a aquellos que no tienen nada que ponerse, demonstrating the fruit of the Spirit, demostrando los frutos del Espíritu, but they refuse to tell the gospel with their lips. pero rehúsan hablar de la Biblia, del Evangelio con sus And I want vidas. you to listen to me carefully. Quiero que me escuchen a mí muy cuidadosamente. That is anti-scripture. Eso es es contra la Escritura. And we're living in a Christianity today. Y estamos viviendo un cristianismo hoy. Oh, I just want to love you, brother. Oh, man, te quiero amar mucho, hermano. You know, God loves you, brother. Jesús te ama, hermano. And that's the extent Y hasta ahí llega. of what we do De lo que hacemos and the extent of what we say. y de lo que decimos. I want to help you. Quiero ayudarte. The gospel El Evangelio is not simply telling people no es solamente decirle a la gente that Jesus loves them.
que Jesús los ama. And the reason we do that Y la razón por la que hacemos is esto because we refuse es porque rehusamos to follow Scripture seguir la Escritura and tell people, y decirle a la gente, like Jesus did, como Jesús lo hizo, like Paul did, como lo hizo like Pablo, Peter did, como lo hizo Pedro, like Andrew did, como lo like hizo Andrés, Benjamin did. like- No, you're good. Bartholomew. All of the Scripture, all of the disciples todos los discípulos preached the same exact way. predicaron de la misma manera. And you know what it was? ¿Sabes cómo fue? Repent from your sins Arrepiéntete de tus pecados and turn to God. y vuelve a Cristo. Oh no! Oh, no. I just want to say Jesus loves you. Solamente quiero decirle que Jesús le ama. I just want to serve you. Solamente quiero servirle. I just want to show you he loves you. Quiero mostrarte que Él te ama. That is half of the gospel. Esa es la mitad de la Biblia. And you're preaching a gospel Estás predicando un evangelio that Jesus did not preach. que Jesús no predicó. And the apostle himself said, Y los apóstoles mismos dicen even if an angel of light que aun si un ángel de luz is to preach a different gospel predica un evangelio diferente than we have preached, que lo que hemos predicado, the apostle Paul said, de lo que Pablo dice, let them be eternally condemned. que sea eternamente condenado. I didn't say that. Yo no lo dije, The apostle Paul did. el apóstol Pablo lo dijo. And we wonder why people aren't changing. Pero nos preguntamos por qué la gente no cambia. We wonder why people are not being transformed. Y nos preguntamos por qué la gente no es Because transformada. all we want to say Porque todo lo que is queremos decir es half the gospel. la mitad del evangelio. Jesus loves you. Jesús te ama. Thank you, brother. Gracias, bro. That means Eso quiere decir, I can live my own way. puedo vivir a mi manera, I can stay in my own sin. puedo quedarme en mi pecado, Because what does it matter? porque ¿qué importa? Jesus loves me Jesús me ama, just the way I am. así tal como soy. That's not the gospel, church. Eso no es el evangelio. I have been criticized Yo he sido criticado because I have preached this truth. porque yo he predicado esta verdad. It's Bible. Está en la Biblia, It's theology. es teología, It's the Great Commission. es la gran comisión. And you can criticize me all you want Puedes criticarme todo lo que tú with quieras, all love con todo el amor and humility. y humildad. I will preach the gospel. Yo voy a predicar el evangelio. And it's not simply Jesus loves you. Y no es solamente Jesús te ama, It's repent from your sins es arrepiéntete de tus pecados and return to God. y vuélvete a Dios. That's the gospel. Ese es el If evangelio. you've been taught otherwise, Si a ti te han dicho de otra you've cosa, been deceived has sido engañado by today's culture por la cultura de hoy and today's deconstructive theology. y la construcción del evangelio de hoy en día. The first century church preached repent and turn to God. La primera iglesia predicó el evangelio completo. The de second Jesús. century church repent and turn to La God. del segundo siglo también lo hizo así. And I don't know about you, Y no sé ustedes, but I rather follow yo prefiero seguir those who are closest to Jesus esos que están cerca de and Jesús the example they set before us y el ejemplo que ellos nos dejaron a nosotros. instead of this new world Christianity. En vez de este nuevo mundo de cristianidad, Jesus loves you. Jesús te ama. He does. Él te ama. And that's why you got to repent Y eso es por lo que tienes que and turn from arrepentirte. your sins Y salir de tus pecados, and give arrepentirte. yourself to his love. Y darle a él y darte a su amor. I'm going to skip some things, is that all right? Voy a saltar unas cosas, ¿está bien? Let's go right here. Jesus said in Matthew 4:17, 4:17, guys, back there in the media department. He says, Jesus began to preach, repent of your sins, and turn to God. Right here. Jesús empezó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. In Luke 13, En Lucas 13, guess what the message was? ¿cuál tú crees que era el mensaje? Take a wild guess what the disciples were preaching. Adivina, ¿qué es lo que dice, lo que está predicando? Repent, Arrepiéntete, turn from your sins, arrepiéntete de tus pecados and turn to God. y vuélvete a Cristo. The A rich, Dios. remember the rich man in hell? Remember that? ¿Te acuerdas del hombre rico? You guys remember that? He says, if someone could be sent to my 5 brothers Y si alguien puede ser enviado a mis 5 hermanos and tell them about this, y díganle de esto, what did he say they would say? ¿qué es lo que él dijo que dirían? Repent from your sins Arrepiéntanse de sus pecados and turn to God. y vuélvanse a Dios. Paul is known Pablo es conocido to have the revelation of grace, de tener la revelación de sueño. of gracia, of grace. De gracia. When you look at the disciples,
Cuando vinamos los discípulos, Paul preached the gospel, Pablo predicó el evangelio not simply to the Jews, no a los judíos, but to the Gentiles. pero a los gentiles. He took the gospel to the Gentiles. Él llevó el evangelio a los gentiles. He was given what's called the gospel of grace. Se le fue dada a él lo que es conocido como el evangelio de la gracia. And he preached in Damascus. Y él predicó en Damasco, He preached in Jerusalem. también en He Jerusalén, preached in Judea. en Judea, The gospel of grace. el evangelio de gracia. Guess what it was? ¿Qué crees que era? Guess what he preached? ¿Qué crees que es lo que predicaba? Read your Bible Vean sus and Biblias. stop listening to man. Dejen de escuchar a los hombres. He preached repent Él predicó el arrepentimiento of your sins de tus pecados and turn to God. y vuélvete a Dios. But not us. Not us. No nosotros. We just want to say Jesus loves you. Solamente queremos decir, Jesús te ama. I'd rather follow Jesus. Yo prefiero seguir a Jesús. I'd rather follow the disciples that live their lives with Jesus. Prefiero seguir a los discípulos que vivieron estas vidas con Jesús. And please understand me. Y por favor entiéndanme. All of this Todo esto is done and said. no, Is done and it's said. no está siendo dicho No, se dice with grace, con gracia, se dice con gracia, with love, con amor and with humility. y con humildad. Because we too Porque también nosotros are objects of God's grace. somos objetos de la gracia de Dios. We were saved by grace through faith alone. Fuimos salvados por la gracia y por el amor de Dios. But it must be said, Pero debe ser dicho, repent from your sins arrepiéntete de tus pecados and turn to God. y vuélvete a Dios. Amén. I want to be clear. Quiero ser bien claro, There is no true faith no hay fe verdadera without repentance. sin arrepentimiento. If you just tell somebody about the love of God Si tú le dices solamente del amor de Jesús a alguien and you lead them in a prayer, y lo pones en oración I accept you, Jesus. y él acepta a Jesús, I accept your love. acepto tu amor, Jesús, That's not true biblical faith. eso no es verdad bíblica. There's no true biblical faith No hay verdad bíblica de fe, unless the individual salvo que el individuo is led to repentance es llevado al and arrepentimiento. they give their life to Jesus. Entonces entregan después su vida a Jesús. Amen? Amén. Is that okay? ¿Sabe? If you don't believe me, read your scripture. Si no me creen, lean las escrituras. In the book of Hebrews, En el libro de Hebreos we have what's called the 6 foundations of the church. tenemos lo que es llamado las 6 fundamentos de la iglesia. Theologians call it the 6 foundations. Teólogos lo llaman las 6 fundamentos. Guess what the first 2 foundations are? ¿Qué creen ustedes en los fundamentos de la iglesia? The first one, El primero, repentance of sin. arrepiéntete de los pecados. Number 2, Número 2, faith in God. cree en Dios. These are part of the 6 foundations of the church. Estos son parte de los 6 fundamentos de la We iglesia. can't be part of the church of God Nosotros no podemos ser parte de la iglesia de Dios if first there wasn't repentance si no hay primero arrepentimiento and faith in God. y creer en Dios. And the scripture tells us Y la escritura nos dice that we're to tell the people que nosotros estamos supuestos a decirle a la gente with a life of repentance. que se arrepientan, No, we have to tell the gospel with our life of repentance, decir la Biblia con nuestra vida de arrepentimiento, but also tell the gospel with our lips. pero también decirlo con nuestros labios. Repent, Arrepiéntete, turn to God. vuélvete a Dios. How many of you, ¿Cuántos de ustedes, rhetorical question, una pregunta retórica, how many of you talk that way? cuántos de ustedes hablan de esa How manera? many of you share the gospel that way? ¿Cuántos de ustedes comunican la Biblia de esta manera? Most of us don't, La mayoría de nosotros no lo hacemos because we've been deceived porque hemos sido engañados by a modern day picture of Christianity. por la manera moderna en que nos han mostrado el Evangelio hoy en día. Are you good? También, So stop talking about to the unbeliever dejen de hablarle a los no and creyentes just only telling them that God loves them. y solamente decirles que Dios les ama. God does love them, Dios los ama, but because He loves them, pero porque Él los ama, porque Dios los ama, He's calling them to repent Él los está llamando también al arrepentimiento. and turn from their wicked ways. Que salgan de sus malos caminos, That's bringing destruction to their life que sea Él la estructura de sus vidas, because He loves them.
porque Él los ama. 2 Corinthians, Segundo de on the Corintios, screen. en la pantalla. Porque el dolor y sufrimiento que Dios permite está dirigido al arrepentimiento que conduce y contribuye a la salvación y a la libertad de maldades. Wait a second. Un momento. What does repentance contribute to? ¿A qué lleva el arrepentimiento? What does the repentance cause? Look at the scripture. ¿Qué es lo que arrepentimiento dice? Miren la escritura. Salvation and liberty. Salvación y libertad. You guys caught that? ¿Agarraron esto? Repentance El arrepentimiento leads to salvation lleva a la salvación and liberty. y a la libertad. Repentance. El arrepentimiento. Repentance is needed. El arrepentimiento Is needed. es necesario. For the past 100 years, Por los últimos 100 años, all studies show us todos los estudios nos muestran that evangelism que el evangelismo is losing its favor está perdiendo su favor in the eyes of the average believer. en los ojos de los creyentes comunes. In fact, the average believer today Los creyentes comunes de hoy en día goes out of their way van más allá de su camino to tell people para decirle a la gente that Jesus simply loves them simplemente que Jesús les ama, without telling them to repent. sin decirles que se tienen que arrepentir. That's what all studies are showing us. Eso es lo que los estudios muestran. What happened to the church's courage? ¿Qué pasó con el coraje de la iglesia? What happened to the church's boldness? ¿Qué pasó con la dureza en la iglesia? What happened to the church's love? ¿Qué pasó con el amor de la iglesia? There are people dying, Hay gente muriendo and we refuse to tell them repent. y nos rehusamos a decirle que se tienen que arrepentir. We're more satisfied hanging out with each other Estamos más satisfechos estando aquí los unos con los otros, and eating at each other's houses comiendo en la casa de uno y del and otro, telling each other how awesome the God is. y diciendo entre nosotros mismos que lo grande que Dios es. And those things are important. Y todas esas cosas son importantes. But what about telling the world, Pero ¿qué hay de decirle al mundo? repent from your sins Arrepiéntete de tus pecados and turn to the love of y Jesus? vuélvete al amor de Dios, de Jesús. Where has the church gone today? ¿Dónde está la iglesia hoy? If I was to ask you, Si yo te fuera a preguntar rhetorical question. una pregunta retórica, We're now in September estamos ahora en septiembre of 2024. del año 2024. How many people ¿Cuánta gente have you told, le has dicho, hey, repent, arrepiéntete, turn from your sins, arrepiente de tus pecados and turn to a God who loves you, y vuélvete a un Dios que te ama, who gave his only begotten Son for you? que dio a su Hijo unigénito por ti? How many have you done that with? ¿Cuántos de ustedes han hecho esto? We're satisfied Estamos satisfechos just talking about how God loves us, de hablar cuánto Dios nos ama, but refuse to tell people pero rehusamos decirle a la gente how much God truly loves them. cuánto realmente Dios nos ama. We get so caught up in our life, Estamos agarrados solamente entretenidos en nuestras vidas, including myself, incluyéndome a mí mismo. get so caught up in our issues and our problems. Estamos tan preocupados contra nuestros problemas y nuestras We get situaciones, so caught up in our worry and our sorrows preocupados con nuestros problemas y nuestras penas, when we fail to realize y fallamos en realizar that no matter what we're going through, que no importa lo que estemos pasando, nobody has it worse nadie tiene peor than the unbeliever que el que no creyente, who is going to hell, que va a un infierno, who has no hope, que no tiene esperanza, who has no purpose. que no tiene propósito. Amén. So we got to be comfortable to preach. Tenemos que participar y predicar el evangelio. Romans 3:23. Romanos 3:43. For all have sinned Todos hemos pecado and fall short of the glory of y God. estamos caídos de la gloria de Dios. Corto. All have sinned. Todos hemos pecado. Paul said Pablo dice that the law of God que el amor de Dios is a schoolmaster. es It's a schoolmaster, no sé cómo decirlo, un maestro de, es un masterado. eso mismo. ¿Un qué? ¿Elector de qué? Eso mismo. You got that? Yeah. No sé. Un director de escuela. Supuestamente. Yeah. Eso es lo que dicen ellos, no sé. Yeah. No, Tenemos I que leer la agree, Biblia. I agree. Okay. Depending where you're from, right? Oh, If you're Cuban, Principal. if you're Cuban, you'll say the law is. la ley es. You Cubans got that. The rest of you don't worry about it. It's Yeah, I didn't get that either. I'm not Cuban.
What does that mean? ¿Qué quiere decir esto? It's the law of God Es la ley de Dios that leads you and I, que me lleva a ti y a mí, that teaches you and I que me enseña a ti y a mí that we are sinners que somos pecadores and we're in need of a Savior. y que estamos necesitados de un Salvador. If you don't present the sins of the people, Si tú no presentas los pecados de la gente if you don't show the people y si tú no le muestras a la that gente the Word says, que la palabra dice if you have lied, que tú si has mentido, you're a liar. tú eres un mentiroso. If you're stolen something, Si has robado algo, you're a thief. eres un ladrón. If you looked at someone with lust, Si has mirado a alguien con lujuria, you're an adulterer. eres un adúltero. That's what the Word of God Eso es lo says. que la palabra de Dios That's dice. what the law of God says. Eso es lo que la ley de Dios And if dice. you don't show the people the Word of God, Y si tú no le muestras a la gente la palabra de Dios, how are they going to recognize ¿cómo van ellos a reconocer that they are sinners que son pecadores? and they're in need of a Savior? Están necesitados de un But Salvador. we refuse to do that. Pero rehusamos hacer esto. God loves you. Dios te ama. What does that even mean? ¿Qué es lo que quiere decir eso? I remember a story I heard one day Me acuerdo de una historia que oí una vez of individuals that were on a plane. de individuos que estaban en un avión. Listen carefully. Ten cuidado. Let me get up. There you go. These are individuals that were on a plane. Un individuo que estaba en un avión And the plane started having engine trouble. y el avión empezó a tener problemas. I told this to Del the young motor. adults. The young adults know this. Yo se lo conté a los jóvenes allá. And the stewardess came by Y la azafata vino ahí and she gave one man a parachute. y le dio a un hombre un paracaídas. And the man says, "What's this for? ¿Y para qué es esto? Dice él. Why are you giving me a parachute?" ¿Para qué me das un paracaídas? And the stewardess says, Y la azafata le dijo, "Don't worry, you'll love it. no te preocupes, te va a gustar. You'll love it." Te va a gustar. Then the stewardess gives the parachute to another passenger. Y después vino la azafata y le dio el paracaídas a otra persona. And the passenger says, Y el pasajero dijo, "Why are you giving me this heavy parachute?" ¿para qué me das este paracaídas tan pesado? And the stewardess Y says, la azafata dice, "Because the plane is going down. porque el avión se está cayendo. And this is what's going to save your life." Y esto es lo que puede salvar tu vida. Guess what happens? ¿Crees que pasó? When the parachute Cuando el paracaídas begins to get uncomfortable, empezó a estar un poco incómodo when it begins to get heavy, y se sintió pesado, when it feels inconvenient, cuando se sentía inconveniente, the person who was told, la persona que le dijeron, "You're going to love it," te va a gustar. says, "This is no good. Esto no sirve, This is dijo. not what I thought it would be." Esto no es lo que yo pensé So que they sería. take the parachute off. Entonces se sacó el paracaídas. But the person that was told, Pero de la otra persona que le dijeron, the plane is going down, el avión está cayendo. guess what they did? ¿Qué crees que hizo? No matter how heavy it No was, importa qué tan pesado era how uncomfortable it o was, lo incómodo que era, they never took the parachute off nunca se sacaron el paracaídas. because they knew the parachute Porque ellos sabían que el paracaídas was going to save them. los iba a salvar. And that's the problem. Y ese es el We problema. tell people, Le decimos a la gente, "He loves you. Él te ama, You're going to love it. te va a encantar, You're going to love it." te va a encantar. And when life gets difficult, Pero cuando la vida está difícil, but the person thinks to themselves, la persona piensa a sí "I misma, don't love this. no me gusta esto. I thought Jesus loved me. Yo pensé que Jesús me amaba. Why am I experiencing this? ¿Por qué estoy experimentando Why esto? am I going through this?" ¿Por qué me está pasando esto? And then they take this Jesus off. Y se sacan a Jesús de encima. But the Christians Pero el cristiano, who were told, "You need Jesus. pero que le dijeron que tú necesitas a Jesús, You need Him as the parachute te necesitas Él como salvavidas, because your life is going down, porque tu vida está cayendo, because you're a sinner. porque eres un pecador And the wages of sin is death. y el peso del pecado es You muerte. need Jesus Necesitas a Jesús, because without Him, porque sin Él you will suffer vas a sufrir in eternal damnation. o en condenación eterna. Guess what happens to that ¿Qué Christian? crees que pasó con ese cristiano? No matter how difficult life gets, No importa qué tan difícil la they vida se never le take puso, Jesus off nunca se sacó a Jesús de because they encima, never accepted Jesus porque nunca aceptaron a Jesús, because they just thought, "Well, He loves me." porque como que Jesús solamente les amaba. They accepted Jesus Ellos aceptaron a Jesús because they knew porque sabían they were in desperate need of a que Savior. estaban desesperados y necesitados de And un so Salvador. we don't help people Entonces no decimos nosotros a la gente when we don't tell them they need a Savior.
No le decimos que necesita un when Salvador. we don't show them the consequence of their sin. Cuando no les mostramos las consecuencias del pecado And we only say, Jesus loves you. y solamente le decimos Jesús te ama, We don't help people. no les ayudamos a la gente. That's why there's Christians Por eso es que hay cristianos, leaving the church. líderes dejando la iglesia, Christians cristianos leaving the faith dejando la fe, because somehow, some way, porque de alguna manera u otra they forma accepted this Christ that was preached to them. aceptaron este Cristo que fue predicado a ellos. Hey, Jesus loves you. Oye, Jesús te ama. Absent of you need a Savior. Ausente de necesitas un Salvador. Are you with me? ¿Está conmigo? On the screen, En la pantalla. we talk to each other about God, but far too many simply refuse to tell the world about God. Hablamos unos a otros de Dios, pero demasiado simplemente rehúsan hablar al mundo de Dios. I'm so thankful Estoy tan agradecido for the love that is in this house. del amor que hay en esta casa. And even today, some people saw me kind of limping in, Y incluso hoy alguna gente me vio cojeando un poco and they prayed for me. y oraron por mí. I'm thankful. Estoy agradecido. But can I encourage you? Pero te quiero motivar. Can you also pray for the unbeliever También ora por los no creyentes, who is sick, who's hurting? por el que está enfermo, que está adolorido. And can you tell them Y diles, that even the sickness we deal with today aún la enfermedad que la que estás lidiando hoy is a byproduct of sin, es el coproducto del pecado, according to Scripture? de acuerdo a la Escritura. But we know a God Pero nosotros conocemos un Dios who can save, que puede salvar, who can deliver, que puede liberarnos, who can heal, que puede who sanarnos, can transform que puede for transformarnos His glory, not our own. para su gloria solamente. Can we just stop talking to ourselves about God Podemos dejar de hablarnos a nosotros mismos de Dios and also talk to the unbeliever about Him? y también hablar a los no creyentes de Él. Amen? Amén. On the screen, En la pantalla. Howard Hendricks once said this about the state of the church: in the midst of a generation screaming for answers, Christians are stuttering. En medio de una generación que clama por respuestas, los cristianos están tartamudeando. Not anymore. No más. We know what to say. Sabemos qué decir. Repent Arrepiéntete and turn to God. y vuélvete a Dios. He loves you. Él te ama. Some of you have found yourself in a tough working environment. Algunos de ustedes están en una situación difícil en su trabajo. And you're like, man, it's hard at work. Es difícil a veces en el trabajo. I went out to eat with you guys, remember? Salí a comer con ustedes recientemente. Salí a comer con ellos And you told me y tú me dijiste, the people at work are rough. la gente en el trabajo es dura. It's hard there. Es difícil ahí. But you followed that statement with something important. Pero tú seguiste, después que dijiste eso, dijiste otra cosa muy importante. You said, I will be a testimony Pero dijiste, yo voy a hacer un testimonio and I will preach the gospel. y yo voy a predicar el evangelio. There's some of you find yourself in dark places. Algunos de ustedes están diciéndose a ustedes mismos en lugares oscuros. But if you're to be a light, Si tú vas a ser una luz, you do not put light tú no pones la luz in places that are lit up. en places donde ya hay luz. You put light in dark places. Tú pones la luz en lugares oscuros. And the Bible says you're the light of the world. Y la Biblia dice que tú eres la luz del mundo. And so don't question, Entonces no te preguntes, why are you in the dark place? ¿por qué tú estás en un lugar oscuro? That's because you're supposed to shine your light. Es porque tú estás supuesto a que tu luz brille. That's your assignment and that's your purpose. Esa es tu asignación y tu propósito. Shine the light of Jesus. Que brille la luz de Jesús. So tell the gospel with your life. Entonces cuenta la Biblia con tu vida. Tell the gospel with your lips. Con tus labios cuenta la Biblia. El Evangelio. And number 3, Y número 3, tell the gospel with your legacy. con tu legado cuenta el Evangelio. The apostle Paul was on his way to Rome. El apóstol Pablo escribió, It was in Rome he was going to be executed by the Romans. estaba en Roma y iba a ser ejecutado por los romanos. And so he left Jerusalem and started making his way to Rome. Entonces dejó Jerusalén y fue camino a Jerusalén y fue camino a Roma. And the most interesting thing was, Y lo más interesante de esto fue when he got there, cuando llegó ahí, we find something out of the norm. encontró algo, Algo que fuera del común. encontró algo fuera de lo común. It was something that was caused by his legacy.
fue algo que fue llamado a su legado. It was something that Paul did not even expect. Era algo que Pablo ni siquiera aún lo esperaba. But before he ever got to Rome, Pero antes de llegar a Roma, Paul had been shipwrecked. You guys remember? Paul estuvo en un barco que se estaba hundiendo, ¿se acuerdan? And he spent a winter in an island called Malta. Y él pasó el invierno en una isla llamada Malta. That's the place he was bitten by a snake. Ese fue el lugar donde fue picado por una culebra And the poison did nothing to him, remember? y el veneno no le hizo nada a It él. was ¿Se in that acuerdan? place. Fue en ese lugar And he was healed. y él fue curado. And he was taught, and he taught people about Jesus. Y él habló a la gente de Jesús. And because of that miracle, Y por ese milagro, people came to know Jesus. mucha gente vino al conocimiento de Jesús. And so when Paul arrived in the mainland of Europe, Cuando Pablo llegó a Europa, a Roma, a la tierra, he found él encontró that the word of God que la palabra de Dios that he preached que él había predicado and the miracles that God did through him y los milagros que Jesús hizo a través de él had actually been heard ya habían sido escuchados in Europe. en Europa. It had been heard there. Ya han sido escuchados ahí. So when he got there, Entonces, cuando él llegó ahí, people knew who he was. ya la gente sabía quién él era. People knew he was preaching about Jesus. Ellos sabían que Pablo estaba predicando de Jesús. People knew about those that were giving their lives to Christ. La gente sabía de aquellos que habían entregado su vida a Cristo. People knew about the signs and wonders and the miracles that took place. Ya gente había escuchado de los milagros y todas las cosas que Pablo había hecho en el nombre de Jesús. So he's supposed to go to Rome Y él estaba supuesto a ir a Roma to be imprisoned para ser puesto en prisión and then to be executed eventually. y para después ser ejecutado después de esto. But look what's happening Pero mira qué está pasando. in Acts chapter 28 on the screen. En Hechos 28 en la pantalla. That's, 15. 2015, yeah. Ok, and it says, los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y 3 tabernas a recibirnos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. You guys caught that? So he's on his way there, Él va camino allá and people heard about him. y la gente escuchó de él, People heard about what had taken place. escuchó de lo que había tomado lugar. And they traveled from Appius. Y ellos viajaron de Apio, That's 43 miles. eso es 43 millas, And they traveled from the three inns. y viajaron desde Priam, And that was 33 miles. eso era 33 millas. And they joined Paul. Y se juntaron con Pablo. They thanked him Le agradecieron a él for all that he had done. por todo lo que él había hecho. They heard about the beatings. Escucharon de los golpes que le dieron They a heard él, about him being imprisoned. de que él estuvo en prisión. They heard that he never stopped. Escucharon que él nunca se detuvo, They heard that he preached the gospel with boldness. que él siguió predicando el evangelio, They heard that he gave his life for Jesus. que él dio su vida por Jesús. And when he got there, Y cuando él llegó ahí, all the way in Europe, todo in Europa, Europa, people said, la gente dijo, we heard about you. escuchamos de ti, We heard about you. escuchamos de ti. And it says they were brethrens. Habían muchos hermanos, The Bible says they were brethrens. habían muchos hermanos, la Biblia So that dice. means that people from his legacy, from what they heard, Eso quiere decir que gente del legado que él escuchaba, el legado que él había dado, had gotten saved. han sido salvos. And they encouraged him. Y él lo animaron a And él they thanked him. y le agradecieron. But Paul wasn't just honored by those people. Pero Pablo no solamente fue honrado por esa gente, He was also respected by the same people that imprisoned him. pero también fue respetado por la misma gente que lo había puesto en prisión, The very people that persecuted him. la misma gente que lo persiguieron. What does the next verse say? ¿Qué dice el próximo verso? Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiaba. Amén. Did you catch that? ¿Agarraron esto? He's going to be executed. Él va a ser ejecutado, But when they saw him, pero cuando lo vieron, they permitted him le permitieron a él to be in a place by himself. estar en un lugar solo. He was actually under house arrest. Él estaba prácticamente con un arresto en casa. This is not customary.
Esto no es común for someone that would eventually be executed. para alguien que eventualmente iba a ser ejecutado. But the Roman government Pero el gobierno romano acknowledged reconocía there was something special about this que había man. algo especial en este hombre. Even his own captors Sus mismos capturadores held him in high esteem. lo tenían en lo más alto. Isn't that powerful? Eso no es But poderoso. it doesn't just end there. No solamente es eso. For the next 2 years, Por los próximos 2 años, as he is imprisoned, mientras él estaba en prisión, he's in a house that was rented. estaba en una casa que fue rentada And they allowed him to have Bible studies y le permitían a él tener estudios bíblicos ahí and to teach the gospel y de predicar el evangelio and to preach Jesus. y de predicar a Jesús. Can you see the results of his legacy? Y tú ves el resultado de su legado. Can you see what was taking place? Estás viendo lo que tomaba lugar And here we are, y aquí estamos, 2,000 years later, 2000 años después, reading from Scripture, leyendo las escrituras from 11 de 11 New Testament books Nuevos Testamentos, out of 27 books in the New Testament de 27 libros que hay en el Nuevo Testamento that the Apostle Paul wrote himself. que el apóstol Pablo escribió. Here we are hearing the gospel. Aquí estamos predicando el evangelio. Here we are reading the words that he left behind. Aquí estamos leyendo las palabras que él escribió. He left a legacy. Él dejó un legado. He left a legacy. Él dejó un legado. Even though he's dead, Aunque él ya esté muerto, his life still speaks. todavía su vida habla. So we preach the gospel Predicamos el with our evangelio lives, con nuestras vidas, with our words. con nuestras palabras, But when it's all said and done, pero cuando sea todo finalmente we hecho, continue to preach it with our legacy. tenemos que seguir predicándolo con nuestro legado. Church, what are you leaving behind? ¿Qué iglesia? ¿Qué es lo que dejas atrás? What legacy are you leaving behind? ¿Qué legado es el que estás dejando atrás? When it's all done, Cuando ya sea el final, will the people look at Martha? cuando la gente vea a Marta, Will they look at Alex? cuando vean a Alex, Will they look at you guys cuando los miren a ustedes and they'll remember? y se acuerden, When I remember Alex, cuando yo me acuerdo de Alex, I remember the gospel. me acuerdo del evangelio. When I remember Shannon, Cuando me acuerdo de Shannon, I'm reminded of Jesus. me acuerdo de Jesús. What legacy will you leave behind? ¿Qué legado va a dejar a ti atrás? Will you pour your life out like a drink offering for Jesus? ¿Vas a derramar tu vida completamente a Jesús? Do you want to be remembered ¿Quieres ser recordado as a successful man and woman? como alguien que triunfó un hombre que triunfó o mujer que Do you triunfó? want to be remembered because you had a cute house? ¿O quieres ser recordado porque tenías una casa muy linda? Because you had a nice car? Porque tenías un lindo carro? Because you knew how to shop for clothes? Porque sabías muy bien cómo comprar ropa? Or do you want to be remembered ¿O quieres ser recordado as a follower of Jesus como un seguidor de Jesús who declared que declaró to live is Christ que para vivir es Dios and to die is gain? y morir es ganancia? What legacy are we leaving behind? ¿Qué legado estás dejando atrás? Church, God's love has given us a green light Del amor de Dios nos ha dado una luz verde to go make disciples, para ir y hacer discípulos, to preach the gospel. predicar el evangelio. The prison doors have been opened, Las puertas de las prisiones están and abiertas. just as the disciples were told, Y así como los discípulos se les dijeron a los discípulos, we're being told today, nosotros nos están diciendo también hoy, go ve and tell the people. y dile a la gente. Would you accompany us this morning Si tú nos acompañas en esta mañana and go tell the people? a decirle a la gente, Tell your family. a tu familia, Tell those at Publix, aquellos que están en Publix, Serranos, Sedanos, Aldi's, Aldis, wherever you go. a donde sea que tú vayas, Will you tell them about Jesus? les dirás tú de Jesús. Can I pray for you? Puedo orar por ti. Padre, gracias por tu palabra, Dios mío, Señor. Padre, Señor, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que recibimos hoy, Dios. Padre, mueve nuestros corazones, Señor, a predicar a aquellos, Señor, que no te conocen, Dios. Que prediquemos, Señor, el verdadero cristianismo, Señor. No solo que Jesús les ama, Dios mío, Señor, sino que se arrepientan de sus pecados, Señor, y que se vuelvan a ti, Dios. Y que encuentren, Señor, en ti, Señor, la paz
que el mundo no la puede dar, Señor. El amor que nadie lo puede dar, Dios mío, Señor. Que solo tú puedes amar en una manera tan especial como nos amas, Dios. De tal manera, Señor, que diste a tu Hijo unigénito para que nosotros, Señor, pudiéramos tener vida y esperanza, Dios. Padre, Señor, motívanos, Dios mío, Señor, impúlsanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, a no quedarnos tranquilos en nuestra silla, Señor, en nuestro lugar del hogar, sino que, Señor, pon en nuestro corazón el deseo, Señor, ardiente de ir y predicar tu palabra, Dios mío, Señor, en el lugar que estemos, en el trabajo, Señor, que seamos luz en medio de las tinieblas que hay en este mundo, Señor, que la gente vea la diferencia en nosotros, Dios mío, Señor, que no caminemos como el mundo y que la gente diga: él es diferente, ella es diferente. Yo quiero eso, yo necesito eso en mi vida. Padre, Señor, te pedimos que cambies nuestras vidas, Dios, y te damos gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, gracias por Jesús. Amén y amén. Amén. Amen. Can we give the Lord a clap this morning? Before you go and walk out, Antes de que ustedes salgan, I know we're a little over on time. yo sé que nos pasamos un poquito de tiempo. Today I wanted to do something different. Hoy quiero hacer algo diferente. Holy Spirit has led us to this. El Espíritu Santo me está guiando a esto. We'll be doing it in Spanish and English. Lo hacemos en español y en inglés. We have our missions department, Tenemos un departamento de misiones, which we're moving forward with in ways that we haven't before. We're moving forward nos aggressively. vamos moviendo hacia adelante en maneras como no lo hemos hecho antes, Aggressively. agresivamente. Because God has called us to preach the gospel. Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio. And we announced the Romania trip that's taking place. Anunciamos el viaje a Rumania que tenemos, And that's just one of a few things we're going to be doing. y eso es una de las tantas cosas que vamos a hacer. And I think we have 12 people that signed up. Creo que tenemos ya como 12 personas que han firmado. There are many here who were unable to go because of work and other things. Hay mucha gente que no puede ir por diferentes motivos, But what I wanted to do today pero lo que yo quiero hacer hoy, was give you an opportunity darte una oportunidad to sow a seed into our missions department. para que puedas sembrar en este departamento, en So este we can help cover and cut cost of those who are para going. poder cubrir los costos de aquellos que no tienen suficiente para hacer, To help lower some of that para poder acumular para algo de esto, so that people can go forth from Impact Church para que la gente pueda ir por Impact Church and people can hear about Jesus. y la gente pueda escuchar de Dios. And so you may not be able to go physically, Quizás no puedas ir físicamente tú, but we can give a seed to help. pero sí puedes sembrar para los que van a ir. And so I just encourage you today, if you can, Te quiero motivar que si puedes, you can give through an offering envelope on others, puedes dar a través de una ofrenda en el sobre, as titled Others, ponerle otros, or you can also give online o también puedes dar por línea under missions. en Division, Under missions, misiones. en emisiones. We're going to gather these funds and we're going to utilize it to help get missionaries outside of Miami. Y vamos a utilizar ese dinero para los misioneros que van a ir a este viaje. Amen? Amén. And so I just pray you hear Holy Spirit on that. De parte del Espíritu Santo siento decirte, God bless you guys. Dios te bendiga. We love you. Los And amamos. for those that we see in English service, get ready. It's Para going to be aquellos que great. se quedan aquí estén listos.